que es el fascismo, pues habremos de decir lo siguiente. Primera característica: el fascismo y el nazismo habría que clasificarlos como de derecha no alineada, y esto es fundamental. El primer matiz, ¿no? El primer elemento, eso es fundamental contar con ello. Bien, ahora habría que hacer esto, habría que clarificar esto, que hay diferencias, múltiples diferencias entre estos movimientos de distinto tipo. Hay fuertes diferencias entre el fascismo italiano y el nazismo alemán y otros movimientos que por extensión podríamos considerar fascistas y que se dieron por influencia de Italia y luego de Hitler, o de ambos, o en contradicción, relacionados con ellos, sobre todo en la Europa del Este, en Bulgaria, en Croacia, en la misma Austria, pues todo también en Europa del Este. Diríamos y glosaríamos lo siguiente. En el caso del fascismo italiano, y glosar nuestros elementos, es importante. Hay un documento que se ha dicho, se estudió Mussolini junto con otro de sus ideólogos, que se llama La doctrina del fascismo, en donde la tesis central, y eso es muy importante, es la siguiente: es el Estado por encima de los demás elementos de la sociedad política. Es decir, aquí podría caber una confusión de qué se entiende por Estado, sea a toda la sociedad política o a la capa de la sociedad política del régimen político, digamos así, de la capa gobernante, ¿verdad? Diríamos nosotros de la capa conjuntiva. Para esto remitimos al comentario base y superestructura de este mismo diccionario, ¿verdad? Es decir, que nada quedase fuera del régimen político, todo encuadrado. Eso es muy importante, es una tesis muy fundamental. Es el aspecto del Estado y la economía intervenida también por el Estado y el papel corporativo que se le da. Y la supresión, por ejemplo, aquí, de concebir ya no como la lucha de clases, sino como la unidad de todas las clases sociales, que en el fascismo italiano es un elemento recurrente, en torno a una unidad histórica, que es la nación y es el Estado. La supresión es el ataque que siempre se hizo al marxismo desde las perspectivas del fascismo italiano. Eso es importante. Entonces, claro, cuando algo se critica o se dice eso es fascista, pues habría que preguntar si tiene esos elementos, por ejemplo, con este papel del Estado tan determinante en la sociedad política y en su proyecto. Bien, hay otro caso interesante también, glosar nuestros elementos, por eso lo hemos hecho un poco más extenso este comentario, que es el caso austriaco. En Austria, y aquí se ve, y eso es fundamental, analizando los matices y las diferencias tan amplias que hay entre esos propios movimientos y las propias contradicciones, cuando llega sobre todo Dollfuss en Austria. Es muy importante, porque en el caso austriaco hay un fuerte componente católico, cosa que no hay ni en el régimen fascista italiano, ni mucho menos en el nazismo alemán. Es muy importante. Es decir, realmente Dollfuss viene del Partido Social Cristiano. Entonces es muy importante considerar. También desde el catolicismo se nutrieron estas corrientes ideológicamente. En el caso de Dollfuss hay los mismos elementos. Por ejemplo, aquí la contradicción entre una inspiración fascista de Dollfuss, inspirada también en Mussolini, es que él se niega tajantemente a que Alemania se anexione a Austria. Que Alemania se anexione a Austria. Eso es muy importante. O sea, se niega tajantemente. Es una contradicción clara de parte de Dollfuss hacia Hitler. Se niega a la anexión de Austria. Vemos una vez más el papel de dialéctica de estados, del conflicto entre estados. Otro elemento es el papel que tiene el partido, el Frente Patriótico, en este caso en Alemania, pero sobre todo a partir de su elemento católico. Ellos lo reivindican, incluso toma Dollfuss ese elemento de una Austria generalmente católica frente a una Alemania protestante. Lo dice tajantemente. Y Dollfuss morirá asesinado por simpatizantes nazis. La contradicción entre esos mismos movimientos es amplísima. Bien, otro caso para concluir y cerrar estos aspectos es también en Croacia, ante Pavelic, que formó un partido muy famoso, los Ustaša, ¿verdad?, de inspiración, ahora sí, racista. O sea, hay movimientos fascistas o de ese tipo de fascismos que no tienen un componente racista de este tipo. En el caso croata es importante porque es, unidos en Yugoslavia, la segregación y el racismo hacia los serbios. O sea, aquí es un interesante.
En algunos elementos se da el racismo, en otros elementos se da el catolicismo, como en el caso de Austria, y aquí sí hay un componente racial que lo ligará más hacia, y será un punto de conexión con el racismo que será de los alemanes hacia los judíos y hacia otros pueblos, ¿no? Eso es muy importante. Subrayar eso y simplemente cerrar el caso tan célebre del nazismo, ¿no? Que sigue pareciendo un enigma inexplicable, pero que tiene estos elementos y que es muy importante considerarlo, y con esto cerramos y concluimos. Primero, hubo un folleto abiertamente divulgativo de propaganda que se llamó La economía en la cosmovisión nacional socialista, que escribieron dos ideólogos, Hermann y Rich, ¿verdad?, del partido, hay que recordar el nombre completo, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, es muy importante subrayarlo, en donde, y con esto concluimos, pero que muestra la riqueza y la complejidad de lo que estamos hablando, ellos oponen individualismo a socialismo. Pero aquí socialismo lo relacionan mucho ellos con la idea de universalismo. Frente al individualismo liberal, el individuo, y así entenderán ellos socialismo, remitimos a entrar nuevamente socialismo de este mismo diccionario, como una cuestión universalista, y textualmente dicen desde su perspectiva, como el individuo dentro de la comunidad. El individuo es parte de la comunidad, es decir, la comunidad no está conformada por individuos, es al revés. El individuo forma parte de la comunidad y debe realizarse en ella plenamente. Lo dicen tajantemente los ideólogos en la propia doctrina del nazismo alemán. Primer elemento, y reivindican el término socialista en ese sentido. Aquí se ligan los elementos totalmente racistas, que por ejemplo en otros movimientos no habrá, de la sangre y la raza. Es decir, eso es una cuestión antijudía, y ellos clasifican varias razas ahí mismo, la raza aria, la raza tal, y ellos dicen la raza aria germana es la superior, tajantemente, y es la que habrá de dominar a los demás. Hablan también, y eso es muy importante, que si uno lo sacara de contexto, uno no lo podría ver de esa manera, hablan de derechos sociales, ¿no? El propio Goebbels dirá, no se trata de dar misericordia o caridad, se trata de dar derechos y suplir reclamaciones. Es tajante de esa postura que tienen ellos. Considerando eso, hablan del derecho al trabajo. Hay que recordar que en esos momentos Alemania, después de la guerra con las indemnizaciones, la caída de la República de Weimar, tiene un desempleo terrible, pues ellos hablan tajantemente del derecho al trabajo. Y finalmente, y con esto concluimos, la cuestión del papel que tiene el Estado dentro de la economía. Ellos hablan de la economía orgánica y tajantemente dicen, es la conjunción plena entre el Estado y la economía. Es decir, si bien se respeta la propiedad privada y es un derecho que reconoce el Estado, está totalmente supeditada al interés de la comunidad. Tajantemente lo dicen. Y hablan de esta economía orgánica, es decir, de plena comunión entre el Estado y la economía. Y lo dicen tajante. Se respeta la propiedad privada, porque la propiedad privada atente contra la comunidad, inmediatamente se debe de poner en primacía el derecho, la primacía de la comunidad, la colectividad, nación, el Estado. Entonces se tratan de estados totalmente intervencionistas. Bien, y cerramos con esto. Hay que recordar que es también una economía corporativa, que hablan, es una economía corporativa donde hacen sindicatos por industria y clasifican las industrias, industria de minería, industria pesada, industria textil, y cada industria tiene células de lo que ellos llamaron el Frente Alemán del Trabajo. Eso es muy importante, era la Confederación de Trabajadores del Nazismo, que era un movimiento de masas, es muy importante considerar. Y hablan también ellos tajantemente contra la especulación financiera. O sea, uno de los programas centrales del programa económico del nazismo alemán es contra la especulación financiera y en pro del capital productivo industrial.